Buenas tardes. El equipo de Columnas de México les damos la bienvenida a Ciudad Digital, navegando por la modernización de las ciudades, conociendo los gobiernos de alta calidad, la transformación de los pueblos, de las comunidades de las ciudades. Un concepto único en su tipo, diseñado y producido por el equipo técnico de Columnas de México, su periódico digital. Transmitimos desde nuestro set de televisión digital, sito en la colonia República Oriente, en Saltillo, Coahuila. El tema del programa de hoy, los extranjeros en Saltillo a través de su historia. Para conducir, el de la voz, ingeniero Adrián Garza Pérez. Recibo con mucho gusto a un amigo, comunicólogo e historiador, Carlos Recio Dávila. Bienvenido. Hola, Adrián, Carlos, muchas gracias por la invitación. Encantado que estés aquí. En tus palabras, ¿quién es Carlos Recio en lo familiar, en lo personal, en lo académico, en lo profesional? Bueno, ante todo soy saltillense. Podríamos decir que es lo equivalente a los cristianos viejos en la Europa del Renacimiento. El primer recio que llegó a Saltillo fue en 1670, entonces tenemos muchas generaciones aquí. Y sí he tenido ocasión de viajar. Bueno, hice la carrera en Monterrey, en la Universidad de Monterrey, después un doctorado en comunicación en Francia, en la ciudad de Lyon, la Universidad Lumière, pero siempre en Saltillo y muchos años, 37 años ya como maestro de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y mi especialidad es, por un lado, la historia regional o nacional del siglo XIX muy particularmente, pero también la fotografía, en lo que corresponde a la semiótica o la interpretación de la fotografía, pero en general de las imágenes fijas sobre todo. Una familia de historiadores, de gente culta. Sí, pues todos mis hermanos somos 8 y todo el mundo tenemos la orientación humanista. Un tío mío, Sergio Recio, fue cronista de la ciudad y pues de ahí traemos un poco en la sangre, yo pienso, ese interés por la historia y ese amor por la ciudad y por la cultura. Pues bienvenido de nuevo, Carlos. Gracias. ¿Cómo conocer la transformación de una capital como Saltillo sin reconocer la aportación de los extranjeros que han venido en el tiempo y han aportado a Saltillo? Sí, definitivamente Saltillo fue fundada por extranjeros porque antes de la llegada de los españoles y portugueses hacia 1575-77, los huachichiles y los rayados que habitaban en el valle lo habitaban de manera temporal. Y de hecho hablaban distintas lenguas, no se llevaban bien entre ellos, y al llegar los españoles y portugueses hacen ese asentamiento que le llaman la villa de Santiago del Saltillo. Son 15 hombres, no vienen mujeres en esa primera etapa. La mayor parte de lo que ahora es España, algunos vascos, vizcaínos, catalanes y algunos también portugueses, tanto de la península ibérica como de las Islas Azores. El fundador, Alberto del Canto, provenía de la isla Terceira, es una de las Azores. Manuel de Mederos, otro de los fundadores, venía de la isla de San Miguel. Pero también había peninsulares como Juan Pérez Chocayo, etc. Entonces, la primera oleada, la primera oleada de migrantes extranjeros y que crean la ciudad de Saltillo, la fundan, son europeos. Entonces, los extranjeros españoles y portugueses tuvieron que ver con el inicio de Saltillo. Sí, las caltecas, siglos XVI y XVII. Sí, de hecho, era muy difícil que la ciudad pudiera mantenerse. Como pasó con Monclova, que se fundó 3 o 4 veces, Monterrey se tuvo que refundar también, al menos en 2 ocasiones o quizá en 3, pero en Saltillo afortunadamente hubo una segunda oleada de migración en 1591. Llegan a Saltillo 90 familias tlaxcaltecas del señorío de Tizatlán, porque recordemos que los tlaxcaltecas habían sido aliados de los españoles para combatir a los aztecas. Entonces, como aliados, pues eran también eran aceptados como expedicionarios, sobre todo en el noreste de México, a diferencia del noroeste. En Sonora, California, es otro proceso, pero aquí llegan y gracias a ellos sobrevive Saltillo. Yo considero que sin los tlaxcaltecas es muy difícil que los españoles por sí mismos, esos 15 hombres que llegan, y que poco a poco van llegando ya mujeres, familias, pero los españoles difícilmente podrían adaptarse si no es por los tlaxcaltecas, que traen animales, traen algunas plantas que cultivan. De hecho, en solamente 2 generaciones, ellos ya logran cultivar con éxito plantas europeas, por ejemplo la manzana, el nogal, el perón.
todas esas, la granada, todas esas frutas, la col, por ejemplo, que vienen del tomate, etcétera, no, pero el tomate es mexicano, pero muchas plantas que vienen de Europa, ellos son las que las cultivan y después incluso inician el ganado menor. Saltillo no es una ciudad de reses, es una ciudad de cabras. De hecho, durante 3 siglos la gente tomaba leche de cabra más que de vaca. El cerdo, que también era europeo, no se consumía mucho, pero también los tlaxcaltecas traían algunos animales de Europa. De hecho, la cabra también es española. Entonces, ellos fueron, desde mi punto de vista, quienes nutrieron a la ciudad, los grandes comerciantes, los grandes agricultores, los pequeños propietarios de algunas cabezas de ganado. Y los españoles lo que fundamentalmente hacían era sembrar trigo y maíz, ¿verdad? Que pues eran los granos fundamentales. O sea, las mezclas, los bien o mal llamados mestizajes, sí, que han ayudado a la cultura local. Sí, hay una cosa interesante, sí, de hecho los tlaxcaltecas venían con el título de señores, podían anteponer el don a su nombre, podían portar armas, montar a caballo, lo que casi estaba negado para todos los indígenas en la Nueva España. Pero ellos se sentían, algunos incluso descendientes de Xicoténcal, o Xicoténcal, el jefe de ellos, de los tlaxcaltecas, y no se mezclaron durante más de casi 200 años con los tlaxcaltecas, con los españoles. Es decir, los tlaxcaltecas no se mezclaron con los españoles porque no querían. Entonces, realmente el mestizaje se da en forma hacia principios del siglo XIX. ¿Con quién se mezclaban los españoles? Muy poco con los chichimecas, es decir, huachichiles, rayados y ritilas que habitaban la zona, y pocos, 2 siglos después, incluso con los negros. Entonces en el siglo XVIII vamos a ver las castas, ¿no? Que hablaremos un poco más adelante. Pero realmente no había mucha convivencia. Es curioso porque la calle de Allende se hizo una sequía, le llamaban la calle del Reventón, porque esa sequía la hicieron al reventón de hilo, que era cuando lo estiraban al máximo, casi a punto de reventarse. Entonces la calle de Allende tenía varios nombres de las procesiones de San Francisco, pero la parte exactamente que dividía las dos partes, la villa española y el pueblo tlaxcalteca, era una sequía. Y trasponer esa sequía, pues era casi como era cambiar de ciudad, de hecho, pero también cambiar de cultura. La iglesia de San Esteban casi es una guardarraya, ¿verdad? Sí, prácticamente. El convento de los franciscanos, venían 2 franciscanos, Fray Cristóbal de Espinosa y creo que Pedro de Espinareda. Son 2 franciscanos que vienen con estas 90 familias. De hecho, son 70 hombres casados y cerca de 20 solteros. Esas 90 familias se instalan, es muy interesante porque se instalan a partir de la calle de Allende hasta la calle de Obregón y de la calle de Ramos Arizpe hasta la calle de Pérez Treviño. Es un cuadro muy pequeño, se establecen en fracciones de más o menos 1000 metros, con casitas muy sencillas, con sus huertas, con sus animales, pero lo más interesante quizá es que el convento de los franciscanos ocupaba mucho de ese territorio, es decir, empezaba en Allende, terminaba en Manuel Acuña, empezaba en Victoria y terminaba en Pérez Treviño. Se perdió en 1859 con la Guerra de Reforma, la iglesia dejó de tener propiedad sobre eso, pero tenían la capilla, que era una 1/4 parte del actual templo de San Esteban, los sacerdotes lo administraban, tenían el Camposanto, en la calle de Ocampo hasta Abbott, ahí en un viejo que estaba bajo San Esteban y bajo el banco y bajo Abbott. Exacto, de hecho en el banco se han encontrado esqueletos cuando hicieron ahí algunas. Sobre todo en el bajo del banco. En el bajo del banco, que está ahí en la esquina. Ajá, sí, pero también en la calle Victoria, a mí me tocó ver cuando estaban las reparaciones hace cosa de 10 años, que había algunos osamentas que habían salido con el trascabo, la calle Padre Flores, porque ahí el atrio mismo chiquito de San Esteban, todo eso pues a los alrededores era el Campo Santo, hasta 1830 más o menos. Y en cambio del lado español, que pues eran otro tipo de casas, casas más tipo árabe o tipo castillo, es decir, muy encerradas en sí mismo, con patios al centro, pues era de adobe también. Era todo el estilo europeo de esas ciudades como en laberínticas, ¿no? Como existía, como Toledo, por ejemplo. Que la iglesia de San Francisco como otra referencia, por ejemplo. Exactamente, sí. De hecho, los franciscanos originalmente estuvieron en San Esteban, pero después se fueron. Hacia 1650 se fueron de Saltillo a Sonora, porque necesitaban gente allá. Y el templo de San Francisco, de hecho, es mucho más reciente.
vuelven los franciscanos en 1578 y construyen la capilla, que ya fue derribada, en 1785 más o menos. Entonces sí tenemos, como comentas, una gran influencia religiosa católica. La primera, donde ahora es catedral, de hecho se construye la primera parroquia, pero era un templo de adobe, de más o menos, no sé, de 10 metros por 4, era muy chiquito. Y después hizo la catedral. Pero evidentemente que Saltillo se fundó alrededor de la Plaza de Armas, con los españoles y portugueses, y en el otro lado, como bien comentabas, por donde está el templo de San Esteban y hacia la Alameda, los tlaxcaltecas. No hay mezcla hasta principios del siglo XIX, 1827, cuando las dos poblaciones forman una sola, que es la ciudad de Saltillo, ¿verdad? Porque administrativamente pues, dependían de distintas autoridades. Los tlaxcaltecas dependían directamente del virrey, y los españoles era más burocracia, porque dependían del gobernador de la Nueva Vizcaya, que tenía la sede en Durango, y el gobernador dependía del virrey de México, y el virrey pues del rey. Entonces era toda una burocracia. Por ejemplo, cuando se vetaba algún reglamento de no beber aguardiente, por ejemplo, vendían aguardiente los españoles en Saltillo, pero en todo México, y después pues llegaba un visitador y decía, es que no deben, el rey dice que está prohibido. Y decían, bueno, lo que le va a decir al virrey y regresa, pues nosotros vamos a seguirlo vendiendo, ¿no? Entonces había un poco ese tipo de trampas porque era demasiada burocracia, pero en cambio los tlaxcaltecas, había tlaxcaltecas incluso que iban a México y se pasaban meses con el virrey, bueno, en antesala con el virrey, para poder dirimir diferencias con los españoles. La relación no fue muy fácil entre españoles y tlaxcaltecas durante más de 250 años. Entonces, en un resumen irresponsable mío, podemos decir, los indios locales guerreros. Guerreros, sí. Nómadas. Nómadas. Buenos para el pleito, pero sí, malos para sentarse. Y sí, no era... Llega la mezcla, tlaxcalteca, y trae los dulces y la agricultura. Y el pan de pulque. El pan de pulque, el zarape. Sí. Bueno, hasta esa figura de pasta, de maíz, que es el primer Santo Cristo de la capilla. Claro, de caña, sí, de pasta de caña, sí. De pasta de caña, ¿verdad? Que encontraron en una feria, y bueno, es lo que dice la historia. Sí. Pero también nos traen esa figura religiosa, ¿verdad? Sí, bueno, la figura del Santo Cristo, que posiblemente fue realizada por los tarascos en Michoacán, que es donde fabricaban con la pasta de caña de maíz este tipo de obras religiosas, la trae Santo Rojo, es decir, la trae un español. De una feria, ¿verdad? De la feria, sí, existe la duda, bueno, es muy posible que de la feria de Jalapa, que es donde se juntaban de toda la Nueva España, pero es un Cristo moreno, ¿verdad? No era tan moreno como ahora, porque ya en el siglo XVIII, el padre Pedro Fuentes, el cura de catedral, dice, la figura se ha oscurecido con el paso del tiempo. Pero sí no era blanco, no era un Cristo blanco. Por el oscurecimiento del material. Exacto, sí. Sí, de hecho, pues es casi milagroso que no haya entrado la polilla, que no se haya afectado la obra, porque me llama mucho la atención que esa misma figura que podemos ver en Santo Cristo, la vio Alberto del Canto, Francisco de Urdiñola, los primeros habitantes, las primeras mujeres la vieron como la vemos nosotros. La misma figura. La misma figura y prácticamente y suben cada año. En el novenario. Y prácticamente en el mismo lugar, porque antes había una pequeña capilla de adobe, pero en el mismo lugar donde está el altar, ahí ha estado siempre el Santo Cristo. Y entonces, sí, como comentas, Adrián, tenemos por un lado la llegada de los españoles y portugueses, muy pocos judíos sefarditas, o sea que tenían que renegar a su religión, porque si no eran perseguidos por la Inquisición, pero muchos hacían incluso sus, digamos que, ritos judíos a escondidas. Aquí en Saltillo no se conoce mucho de eso. En Monterrey, Carvajal, Luis de Carvajal es procesado porque era un judío que en el fondo no había renunciado y lo envían a las Filipinas, ¿no? Pero Saltillo no es una ciudad con gran presencia de judíos. Entonces son españoles, portugueses, católicos, cristianos viejos, es decir, que habían sido sus abuelos, tatarabuelos cristianos, no porque fueran viejos en sí, eran jóvenes de 27, 30 años, y tlaxcaltecas. Y muy pronto empiezan a llegar negros, aunque ya corresponde al fundamentalmente el siglo XVIII, 1700. ¿Qué pasa con los chichimecas? Desaparecen. No hay prácticamente mezclas.
Ellos inician comerciando con los españoles. De hecho, vendían comida, bueno, animales de caza, pieles, y los españoles les daban cobijas o zarapes, sombreros, cuchillos. Y algo muy interesante es que el principio de la relación fue buena, al grado que incluso los españoles pedían mucho a los chichimecas, guachichiles y rayados, que eran las etnias, las familias de acá, que les vendieran unas piedras que llamaban las piedras besoares. Son unas piedras, creo que yo tengo una, de hecho, que compré en Real de 14, que es un cálculo biliar o renal de los animales, que al tomar agua salitrosa de la región se formaban esos cálculos, muy bonitos, muy lisos, y se consideraba que eran milagrosos, un poco para pues promover la sexualidad, pero también la energía. Eran mágicas, y los indígenas que mataban un antílope o mataban un venado llevaban esas piedras, y los españoles eran muy proclives a la compra. De hecho, hay un cronista en 1603, un franciscano, fray Alonso de la Mota y Escobar, que viene de Guadalajara, y dice: los indios son tan hábiles porque les piden tantas piedras besoares los españoles, que las fabrican con lodo y las recubren con una sustancia de color y son falsas, ¿no? Entonces, pero la relación era buena, había ese comercio. Entonces la venganza de los espejitos, ¿no? Sí, exactamente. Las piedras biliares. Sí, exacto. Besoares, esas piedras. Pero finalmente los españoles, lo que les interesaba, Saltillo les interesaba por ser agrícola, porque había mucha agua, podían sembrar maíz y sobre todo trigo, pero también porque podían hacer racias, es decir, persecuciones a los indios, con indios amigos, porque ellos solos no podían. Y esos indios que capturaban pues hacia Parras o hacia Monclova, los llevaban en colleras, es decir, encadenados del cuello, brazos y piernas, los llevaban a Zacatecas y a Mazapil. Entonces, una parte de Saltillo, pues digamos que un tanto oscura, es esa. Saltillo fue una ciudad esclavista en alguna medida. Y poco a poco los indios van muriendo porque mueren en las minas. A los 3 meses que llegaban morían por intoxicación o cansancio, mala alimentación. Y muchos otros, la mayoría muere por enfermedades, la viruela y otras enfermedades que traen los españoles, y para ellas no tienen ninguna defensas naturales. De hecho, los propios negros que has mencionado y que la gente no se acuerda que en Saltillo hubo mucha presencia de negros. Hay libros que le dan cuenta de ello. Exacto. La mayoría o todos llegaron como esclavos. Sí, prácticamente todos. Llegan sobre todo en el siglo XVIII. Eran vendidos, hay por ahí notas de cómo se vendían. Sí, una familia a otra. Es muy interesante porque una casa valía 300 pesos en el siglo XVIII y un esclavo valía 350 o 400 pesos. Si una casa valía 300 pesos o 250, el esclavo valía 300. Es decir, un esclavo era más caro que una casa. Las casas del centro de Saltillo, que eran de 500 o 1000 metros, porque pues el esclavo era para toda la vida. Lo liberaban cuando estaba viejo, cuando ya no servía para trabajar en las casas. Pero eso ya ocurre en el siglo XVIII. En el siglo XVI, XVII, sobre todo el XVII, o sea 1600 hasta 1550, hacia fines del siglo de 1600, ocurre lo que llama Powell, la guerra chichimeca, un historiador. La guerra chichimeca son los enfrentamientos constantes entre los indios y los saltillenses, pero ocurre en todo el noreste de México, y finalmente pues se acaba la etnia. Es muy, muy poca la mezcla. Hacia fines del siglo XVII, 1690, en Saltillo había 5 chichimecas y en los alrededores algunas familias desperdigadas, pero la mayor parte había muerto. Es un grupo humano que lamentablemente desapareció. Por no mezclarse. Sí, porque su estilo de vida, como comentabas, Adrián, era seminómada. O sea, sí estaban una temporada en un lugar, pero luego se iban. Cuando había tunas en San Luis Potosí, se iban a esa zona del Gran Tunal, se iban a la laguna cuando no estaba muy inundada. En Saltillo, pues cuando había calabaza, maíz, los animales que podían perseguir. Pero eran seminómadas. Pero nunca les interesó sedentarizarse y tampoco convertirse a la religión católica. El famoso señor Zapalinamé, que le da nombre a nuestra gran sierra, exacto. Era un jefe de esos. Era un jefe, de hecho eran 2 grandes jefes que mueren en 1590, Cibalán, que es mucho menos conocido, y Zapalinamé. Zapalinamé pelea, hay algunas leyendas sobre él, la más conocida es que acá rumbo a la Ibernia, rumbo a la Aurora, había como un cuartel
militar de los españoles, y ahí habían atrapado a varios indios que se iban a llevar como esclavos a Zacatecas. Y Zapalinamé, con un grupo de 10 o 15 personas, ataca esa fortificación, y pues hay una refriega, matan a varios indios, rescata a los indios, pero matan a varios españoles, y varios indígenas mueren. Entonces los indios, los españoles persiguen a Zapalinamé y su grupo y lo hieren. Y aparentemente, según esta tradición, él sube a la sierra, escapando con su gente, se recuesta sobre un campo, una arboleda de encinos y pinos, herido, y muere. Y la naturaleza, ese es el mito de Zapalinamé, en reconocimiento a su valentía, convierte su silueta en la sierra, ¿verdad? Y su espíritu queda para siempre. Para siempre, Esa sí. es la leyenda. Exacto. Y sobre todo, al ver la sierra, le llaman también la Sierra del Muerto, porque se puede ver el perfil de su cara. Lo que parecen ser los senos de una mujer, en realidad son las manos que tiene él sobre su cuerpo, y luego se ve así como el vientre y las piernas y el pico, ¿verdad? El pico son los pies. Entonces, un guerrero nato, ¿verdad? Sí. También en las leyendas que ponen dice que él decía que ellos solo tenían 2 tiempos, cuando estaban en guerra y cuando estaban haciendo flechas. Exacto, preparando la guerra. Vamos a ir al primer corte, en un minuto regresamos. Estamos en Ciudad Digital, tratando el tema de los extranjeros en Saltillo a través de su historia. Está con nosotros el doctor Carlos Recio Dávila, para mí, para Adrián Garza Pérez, el hombre más conocedor Muchas gracias. en Saltillo de estos temas, que hay que decir que para fortuna nuestra tenemos otros historiadores. Sí, afortunadamente. De mucha valía en la ciudad, y que incluso como Carlos han escrito y dejado testimonios para la posteridad, cosa que les agradecemos. Hablábamos del señor Zapalinamé y de esta etapa de los españoles, portugueses y tlaxcaltecas en Saltillo en los siglos XVI y XVII. Luego el virreinato, el siglo XVIII y XIX, sí, también trajo extranjeros a Saltillo. Sí, curiosamente en el siglo XVIII hay pocos extranjeros que vienen de fuera, es decir, de Europa. Hay 2 tipos de etnias que llegan a Saltillo, por un lado los negros y por otro lado los apaches y los comanches. Generalmente nosotros confundimos que la guerra contra los indios, revolvemos un poco chichimecas, apaches, comanches. Los apaches y comanches llegan en el siglo XVIII, 1720 en adelante. Y lo que ocurre es que, bueno, primero los negros empiezan a llegar desde un poco antes, pero sobre todo en el siglo XVIII llega una gran cantidad. Hay un registro de 200 negros, pero como muchos venían con sus familias, podrían haber llegado hasta 1000 negros que habitan en Saltillo en esa época. No existe la piel negra, todavía existía a través de referencias fotográficas a principios del siglo XX. Yo tengo una tarjeta postal de San Lorenzo donde aparece un niño negrito, y es muy, muy bella la imagen porque aparecen tlaxcaltecas y el negrito españoles, etcétera, niños. Pero lo que ocurre es que cuando venían al hacer las razias, estas persecuciones en África, quienes las hacían eran portugueses, eran los grandes esclavistas. Entonces bajaban al sur de África, a Angola y a Mozambique, que está en el otro extremo, en el Océano Índico, hacían las razias, los traían encadenados, acostados para que pudieran caber más indígenas en esos barcos, que eran barcos de carga, y aparte llevaban como carga a los negros. De hecho les llamaban piezas, no les llamaban personas. Y luego llegaban a Veracruz, o a veces para burlar los impuestos llegaban a Tampico, y finalmente los separaban en 2. Los hombres iban para las minas, Guanajuato, Mazapil, Zacatecas,
y las mujeres y los niños a donde no había minas, donde había trabajos agrícolas, haciendas, casas, y por ejemplo a Saltillo llegaron sobre todo mujeres y niños. Los hombres separaban las familias, los hombres iban a Zacatecas. Y aquí evidentemente había mucha mezcla, incluso con los dueños de estos esclavos, y había niños que pues salían morenitos o salían blancos, pero seguían siendo esclavos, porque no importaba el padre, lo que importaba era la madre, y los vendían aún siendo hijos de un hacendado o de un gran propietario. No hay grandes noticias ni sobre lo que dejaron los indios en términos de gastronomía, de palabras, de costumbres, porque pues estaban un poco soterrados, no eran considerados personas. Desde la Edad Media se consideraba que incluso los religiosos pensaban que los negros eran descendientes o que estaban muy ligados al diablo. Entonces pues no eran personas. Sin embargo, por fortuna los españoles se van mezclando de una manera pues un poco forzada a través de violaciones, etcétera, con las esclavas, y van se va blanqueando, podríamos decir, la piel. Entonces hay ese ingreso, esa migración de estos extranjeros que vienen forzados, y que, como te comentaba, costaban 50 o 100 pesos más caros que una casa, y era mucho dinero. Pero por otro lado, ocurre hacia 1720 o 30 otra migración. Ya no había chichimecas, entonces ya no había indios regionales, autónomos de aquí, pero empiezan a llegar indios de Luisiana, de Texas, de Nuevo México, que son empujados por los americanos, sobre todo de Luisiana, que empieza a ser, hay tramperos franceses, americanos que van ocupando terrenos. Entonces ellos descienden, porque los comanches vivían en Texas y los apaches en Nuevo México. Entonces los apaches bajan a Chihuahua, los comanches bajan a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que ahora son esos estados, y no se mezclan, igual que los chichimecas. Ellos vienen prácticamente muriéndose de hambre, aunque ya traen caballos, ya usan armas de fuego, los mosquetes, etc. Y lo que hacen es que hacen lo que llamaban albazos, es decir, atacaban las poblaciones en la madrugada, cuando todo el mundo dormía, se robaban todo lo que podían de comida y después los perseguían, evidentemente. Los saltillenses, aquí hay varias persecuciones que están documentadas. En ocasiones robaban también personas. Por ejemplo, hay uno de mis ancestros, los Recio, que fue robado en Jamé, pero ya en el siglo XIX, 1850, que según comentan, había familiares allá, bueno, ancestros míos, y como él era güerito y muy chapeado y de colores azul, como que les llamó la atención y se lo llevaron siendo niño, y lo tenían amarrado en las noches para que no escapara. Total regresó como 20, 25 años después, que hay varios casos como ese, y cuando regresa no hablaba español, la piel estaba tostada por el sol, y era muy fuerte y aparte experto en el tiro al arco, ¿verdad? Porque se había vuelto comanche. Entonces los ataques de los comanches son siglo XVIII, siglo XIX, hasta que también desaparecen, lamentablemente, en 1870 u 80. De hecho, hay un episodio terrible donde Vidaurri, que era el gobernador de Nuevo León y Coahuila, le pide al abuelo de Venustiano Carranza, que era presidente municipal de Cuatro Ciénegas, que envenene los aguajes, que envenene los pozos de agua para que se mueran los apaches, los comanches. Y en su texto dice, le voy a enviar unos bidones con veneno, pero avise a la gente, a los que transitan por los caminos, qué pozos se está envenenando. Y dice, para ver si de esa manera estos animales con figura humana desaparecen de la faz de la tierra. No hay testimonio si realmente se hizo. Violentas épocas, ¿verdad? Muy, qué sí, inhumanas, ¿verdad? muy inhumanas, sí. Bueno, habría que juzgarlas en su contexto. También. Sí, en su contexto, evidentemente. De hecho, las películas ponen a los apaches como sanguinarios, ¿verdad? Exacto. Y realmente lo que ellos defendían pues era un estilo de vida, eran territorios, eran sus animales, eran los habitantes originales. Su propia subsistencia. Exacto. Y cuando llegan a Saltillo, hay en 1840 hay como 5 ataques importantes. En Saltillo hay 2, en Monclova hay otro, en Parras hay otro, y le llaman la Indiada Grande. Unos en Mosquis hablan. También, sí. Entonces, realmente es muy, muy difícil la relación, no hay mezcla entre apaches, comanches.
y españoles. Pero sí con los negros, ¿verdad? Sí, con los negros, sí. Se advierte de repente ciertas facciones. Sí, los labios gruesos. Hablan de, por ejemplo, de la palabra coche, que era de uso de los negros exclusivo. Ah, no sabía. Sí. Por cierto, ahorita que hablas de estos migrantes que vinieron de Florida y Luisiana, recuerdo los mascogos, que ahora están reducidos en muskis, que venían de los Everglades, ¿verdad? De esas zonas de la Florida, sí. De la Florida y de Luisiana. Pero no son los mismos negros africanos que trajeron a Saltillo. No, ellos también venían de África, pero ellos fueron vendidos en Florida, como comentas. Sí, en la Florida, en la península de Florida. Y en un momento dado, ellos vienen sirviendo a los seminoles. Fíjate. Los indios seminoles, que son atacados en 1812 por los americanos, contrataban a los negros. Y ellos son expulsados de la Florida, pasan por la Luisiana, pasan por Texas, y a Saltillo no llegan, a Musquis no llegan seminoles, pero sí llegan los indios mascogos, que lamentablemente pierden mucho de su tradición. La forma de vestir no es la tradicional que tenían. Sí comen los tubérculos, lo que era la mandioca, que era muy común en África, acá pues equivale a las papas, pero sí, evidentemente ellos se mantienen como una reserva, porque Benito Juárez les permite que vivan ahí. Y también hay la migración de los Kikapú, que no es en Saltillo, también es en Musquis, donde nace el río Sabinas, y ellos vienen desde los Grandes Lagos, de Michigan, de aquellas Illinois, de esa parte frontera con Canadá, y poco a poco van siendo expulsados hacia Oklahoma, hacia Texas, y llegan a México en 1840. Y el gobierno les da una extensión de terreno que todavía tienen. Entonces sí tenemos en Coahuila esa particularidad de dos etnias, que son indios del norte de Estados Unidos y negros mascogos, que son de origen africano, pero que no entran por México, que entran por la Luisiana y por la Florida, y que radican ahí. De hecho, entre los negros me tocó, una vez tuve una foto, me acuerdo que hicimos un viaje con estudiantes, y la bisabuela era negra totalmente, la piel, los rasgos, pero luego la hija era mulata, la nieta era morena, y la bisnieta güerita, o sea, de piel blanca, de ojos azules. Entonces me acuerdo de esa foto que debe estar por ahí, se ven cómo se va blanqueando la piel a lo largo de las generaciones, pues digo, para fortuna de la humanidad, ¿no? También, es decir, la mezcla, pues como decía José Vasconcelos, en la raza cósmica es la sangre joven, ¿no? La mezcla implica esa nueva visión de la humanidad, podríamos decir. Entonces, en el caso de los Kikapúes, se dicen dueños de las tierras de Estados Unidos hasta acá. Sí. Dicen que el gobierno los redujo a un asentamiento allá en el nacimiento del agua, ¿verdad? Sí, y en Oklahoma también. Por eso creo que pasan sin pasaporte. Sí, todavía. Ahora, ahora estos son casineros, ¿verdad? Es muy próspera la sociedad, como dices, tienen casinos, tienen hospitales, tienen gasolineras. Precisamente porque los indios son los patrones. Sí, son los dueños, porque por ejemplo ellos no pagan impuestos, sí, de americanos o americanos incluso en la frontera, ¿no? En Texas, por ejemplo. A mí me tocó también estar en un par de ocasiones con ellos, convivir en una fiesta con ellos. Es una fiesta muy interesante porque dura toda la noche y la mujer escoge al hombre con el cual bailar, ¿verdad? Son parte de sus prácticas. Tienen refrigeradores inmensos donde cazan un venado y pues toda la carne les dura meses y está en el congelador y van sacando de ahí. Y es un lugar pues virgen, donde es el nacimiento y las hectáreas que ellos tienen, no puede entrar nadie más que ellos. O eventualmente alguien como, en ese caso como investigador que fui con algunos estudiantes. Pero sí, esto no es Saltillo, pero también es muy emblemático de esos procesos migratorios en Coahuila. ¿Verdad? Aquí no llegaron Kikapúes, no. Están reducidos a aquellas zonas. Exacto, sí. Pero los negros sí se mezclaron. Los negros sí se mezclaron, los apaches muy poco, pero también hubo. Hay una anécdota, por ejemplo, de un sacerdote que tenía un niño negro como esclavo en el siglo XVIII. Y él lo escribe en una especie de diario de una manera muy natural, ¿verdad? Dice, pues tengo un niño que me ayuda, ¿verdad? A las labores de la iglesia, y era negrito. Entonces, podíamos reformarla de poeta y loco. Todos tenemos un... Diciendo que de apaches, negros y españoles en Saltillo todos tenemos un poco. Ah, claro, sí.
Sí, yo creo que si pudiéramos hacernos, que bueno, sí se puede, claro, hacer una prueba de ADN, nos llevaríamos muchas sorpresas, ¿no? Incluso gente que es totalmente blanca puede tener un porcentaje de afrodescendiente, ¿no? Hay que entenderlo como riqueza cultural. Definitivamente. Para la humanidad, no como algo malo. Sí, no, al contrario, sí. De hecho, pues lo que pasó en los grandes conflictos como la Segunda Guerra o el Apartheid en Sudáfrica o en Camboya también, son procesos de aparente blanqueamiento, ¿no? Pero es ridículo porque realmente pues la humanidad es una, tiene un origen o dos o tres orígenes, pero que a fin de cuentas ha sido muy, muy mezclado. Y es una gran riqueza, ¿no? Como comentas. Como resumen para este segundo bloque de los extranjeros que vinieron en el siglo XVI y XVII aquí, ¿cómo resumirías la aportación? Sí, Pues bueno, esta más bien es 18-19. ¿Cómo resumirías la aportación que tuvimos extranjera en Saltillo? Bueno, yo pienso que sería bueno quizá dividir en dos partes, muy brevemente comento. Por un lado, la presencia de etnias de otro origen, los negros en el siglo XVII, los apaches y comanches en el 7 y 18, pero luego en el siglo XIX hay otro tipo de migración. Que también se puede dividir en dos partes. Primero, hacia 1840 llegan uno o dos irlandeses, un suizo, un francés, un americano, y ponen las fábricas de hilados y tejidos en la Ibernia. Los arcos que vemos cerca de la Ibernia, en la Aurora, fueron hechos quizá desde un siglo antes, pero fueron aprovechados la fuerza del agua para fábrica de hilados y tejidos. Entre ellos recordamos uno de los más importantes, Santiago o James Hewitson, que se casó con una saltillense, que era muy conocido y era muy pintoresco, era muy simpático. Hay varias leyendas de las fiestas que organizaba y todo, pero ellos contrataban sobre todo a mujeres. Es muy interesante en términos de industria, porque las mujeres para los hilados y tejidos pues, se consideraba que eran más finas en su trabajo. Y hacen, por eso se llamaba esa zona las fábricas. Y la Ibernia es el nombre en latín de Irlanda. En el antiguo... la Nueva Irlanda aquí. Era como la Nueva Irlanda y por eso le ponen la Ibernia. Entonces, hay ese proceso migratorio. El americano era Collingwood, que se consideraba cónsul de Estados Unidos, y en la calle de Allende, donde vivía, en Allende Sur, pone, por la joyería de la Suiza, pone una bandera de Estados Unidos, y van y se la quitan y lo intentan meter a la cárcel porque dicen, aquí estamos en México, en Estados Unidos. Y llega otro, Josiah Gregg, que viene en el contexto de la guerra contra Estados Unidos, y está 6 meses. Él es médico, es también botánico, es astrónomo, es un personaje. ¿Cuál es su nombre? Josiah Gregg, con doble G al final. Incluso algunas plantas que tienen el nombre en latín Gregia o Greggi, el pino Greggi o algunas cactáceas son bautizadas por él. Es un gran personaje que decidió vivir en Saltillo por un tiempo. Por 6 meses para juntar un poco de dinero, ejerciendo como médico, después ir a México, conocer Chapultepec, porque él quería ver dónde fue la guerra, y luego se va a California y muere en 1850 explorando cerca de San Francisco, prácticamente de hambre, porque durante varios días no tienen que comer. Pero es un gran personaje. Y por último, si tenemos un poquito de tiempo, a fines del siglo XIX hay otra oleada de migrantes, no muy grande, pero muy significativa. Con la llegada del ferrocarril viene el señor O'Sullivan, que era como el gerente del ferrocarril, que viene desde Nueva York y llega a Laredo y finalmente a Saltillo. Y él es suegro, O'Sullivan, suegro de Guillermo Purcell, que era irlandés, y que llega en Saltillo hacia 1870-80. Guillermo Purcell pues, era el hombre más rico de Coahuila, tenía grandes haciendas algodoneras de animales, tenía una fábrica en Bella Unión también de hilados y tejidos, era un súper personaje. Estaba Eduardo Laroche, un francés que era ingeniero, pero que también tiene una fábrica de jabones. Está el señor Augusto Nicklaus, que puso una joyería, la joyería La Suiza, de hecho, que después pasa a la familia de Nigris. Y llega, ¿quién más? Lilienthal, que era un americano de origen, creo que inglés, que fue el concesionario para el ferrocarril de Saltillo a Torreón. Entonces, ¿quién es la gente que viene de 1880 a 1900? Son extranjeros para invertir en el ferrocarril, en fábricas, pero también en la educación.
Llegan en 1880 ministros protestantes, bautistas, presbiterianos y adventistas, y crean escuelas para niñas pobres. Y de esa manera se crea la escuela, la iglesia bautista, más adelante el colegio Roberts, que son gente que no es católica, y la reacción de los saltillenses, pues claro, es negativa, pero atienden a niñas pobres, entonces no es tanto. Incluso hay testimonios de que apedreaban las escuelas, los saltillenses católicos, porque decían, no queremos aquí protestantes. Entonces, sin analizar el fin positivo que tenían. Exacto, sí, pues eran bastante obcecados, pero también habría adoctrinamiento, supongo. Sí, ¿verdad? definitivamente, en las niñas, ¿no? Porque las niñas vivían al interior de la escuela y había doctrina, ¿verdad? Y les daban alimentos y todo, que finalmente, bueno, desaparecieron con la revolución. Pero toda esa gente, ministros protestantes y sobre todo industriales, ocurren en el Porfiriato gracias al ferrocarril, que a Saltillo llega en 1883. Una huella indeleble sin duda de los extranjeros en Saltillo. Sí, definitivamente la ciudad. Aportaciones valiosas. Sí, incluso hay dos más, Yves Groé y Signoret, no, Yves Signoret y otro que venían de Barceloneta. Eran dos que ponen lo que llaman cajones de ropa, que son tiendas departamentales. Entonces venían sombreros, ropa de la moda, maletas. Entonces viene poquita gente, un italiano, dos franceses, un irlandés, pero muy significativas para impulsar a Saltillo hacia la modernidad. El comercio tiene mucho que ver. El comercio, la industria y la educación. Vamos a un segundo corte, Carlos, y en un minuto regresamos. Estamos en Ciudad Digital con el tema de los extranjeros en Saltillo a través de su historia, reconociendo que para hablar de la transformación de una capital como Saltillo, ha menester reconocer la aportación de los extranjeros que vinieron y dejaron su riqueza cultural y humana aquí en Saltillo. En este bloque hablaremos de los extranjeros en el siglo XX y XXI, Carlos. Sí. Como hemos visto, hay una larga... Claro, estamos con el historiador y comunicador Carlos Recio Dávila. Adelante, Carlos. Sí, gracias, Adrián. Realmente, pues ya hemos hecho un recorrido por los siglos anteriores, desde los españoles y portugueses, la desaparición de los chichimecas, el arribo de los tlaxcaltecas, apaches, comanches, etcétera. Hay una multietnicidad, podríamos decir, y evidentemente un gran mestizaje. En el siglo XX hay también muy localizadas algunas migraciones. Llegan dos japoneses, llega otro italiano que es el señor de Nigris, y llegan un grupo de libaneses a partir de los años 20, que ahorita podremos platicar un poquito más detenidamente, pero por ejemplo el arribo de los japoneses es muy interesante porque los dueños de la quinta japonesa, donde vendían flores o venden todavía, me comentaba uno de sus descendientes que ellos pues eran personajes importantes en Japón, pero con las guerras de principios de siglo tiene que emigrar. Y él iba a Estados Unidos, su ancestro. Nakashima, que decía de ahora es Nakashima. Nakashima era otro japonés. Nakashima venía con él. Pero cuando llegan a Colima, como no hablaban, traían un diccionario inglés, japonés, dijeron América. Y ahí en Colima le dijeron, sí, aquí es América, pues el continente americano. Pero ellos querían decir Estados Unidos. Se bajan en Colima y se dan cuenta que no llegaron a Los Ángeles, San Francisco, que estaban en México. Y sin dinero ni nada, se van a México como pueden. Ahí le roban el pasaporte, le roban lo poquito que traían y empiezan a trabajar. Y finalmente conocen a la familia Madero, en particular, no Nakashima, sino el otro personaje, y por eso terminan en Saltillo. Cuando asesinan a Madero, la familia se va a Piedras Negras
y de Piedras Negras se van a Parras y luego a Saltillo. Entonces, las migraciones no siempre eran directas, sino que a veces había todo un recorrido y en esta ocasión por error, ¿verdad? Que se bajaron en Colima, sí. Pero luego, además de ellos, del señor de Nigris, que compra la joyería que todavía funciona en Hidalgo, en Allende y Juárez, se la compra el señor Niklaus, que también era italiano. Están estos dos japoneses y está el grupo de libaneses, que poco a poco, de hecho hasta años recientes, siguen llegando, bueno, de Líbano y Palestina. Pero son familias cristianas, católicas de hecho, no son musulmanes. Y hasta donde entiendo, porque es algo que no estudia muy a fondo, pues hay conflictos bélicos, seguramente también alguna dosis religiosa, y llegan a Saltillo prácticamente sin recursos, con lo que traen en la bolsa. Hay una historia muy bonita del señor Meri, el primer Meri que llega, que me platicaba su hija hace muchos años, que él pues se quedó en un hotelito donde había llegado en Saltillo viendo lo que traía, no traía dinero, traía una maleta nada más, de esas maletas de madera con lámina y herrajes, y dijo, pues voy a vender maletas. Y la desarmó completamente y mandó a hacer con torneros y hojalateros las piezas, y durante muchos años de lo que vivió fue haciendo maletas, y se le ocurrió la idea cuando llegó a Saltillo, ¿verdad? Normalmente muchos de ellos llegaron a Matehuala primero. Es decir, seguramente a México se establecieron un tiempo el señor José, por ejemplo. José, ¿verdad? Matehuala. A Matehuala, Chalita también llegaron a Matehuala y luego a Saltillo. Y han hecho una comunidad. Porque en San Salvador, Zacatecas hubo otros. También, quizá. También. Creo que hay una casa de los José ahí. Posiblemente. Una parte de una hacienda muy bonita. Entonces, a mí me parece que fue muy rica, ha sido muy rica la aportación desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Hay gente que se dedica a la venta de ropa, de zapatos, desde el punto de vista casi todo, muy trabajadores, incluso pues fraccionados. ¿Qué apellidos recuerdas? Chalita, Romero, Muammar, ahí por había anotado alguno, Musa, Dainitín, Tobías, Mahbub, sí. No sé. Sí, entonces creo que eso dio. Saltillo, desde mi punto de vista, era una ciudad, pues un tanto, la palabra es un poco peyorativa, pero no lo hago con esa intención, digamos que adormecida, tranquila, más bien. La ciudad era tranquila, y creo que le inyectaron un dinamismo que no tenía a nivel comercial, a nivel de espacial, geográfico. Ellos fueron de los primeros que poblaron la colonia República, por ejemplo. Los saltillenses no querían salir del centro. Yo recuerdo mi abuela decía, el centro siempre es el centro, y todos mis tíos compraron casa en el centro y todo en el centro, porque había que transponer las vías del ferrocarril, donde ahora hay el paseo a desnivel, y decían, es mucho lío. Y con visión son primero los libaneses y palestinos que compran en ese. Mi madre, que tiene 91 años de edad, todavía se refiere al centro como Saltillo. Exacto. Sí. Oye, te dice, ¿vas a ir a Saltillo? Pues mamá, estamos en Saltillo. No estamos en es que sí. Ya es Saltillo. Exactamente. Y recuerdo que tu familia vive por cerca de La Salle, ¿no? Sí, acá en el Beca Ranz, en una. Muy bonita, una finca muy bonita. Una finca que era de mi abuelo Pablo Pérez. Ajá, sí. Agricultor, sí, tenía huertas y cosas. Una casa familiar que tiene muchos años. Todavía, sí, no, es una belleza. Digo, yo cuando paso me acuerdo mucho de ustedes, que tiene muchos truenos. Vive mi mamá. Todavía, sí. Y fíjate que también hubo una migración de una persona, un griego, Kalionchis, si mal no recuerdo, que puso un restaurante, un pequeño, y es el que inicia con las tortas de ternera, tan famosas en Saltillo. Y luego él cierra el negocio y los meseros que tenía empiezan a hacer las famosas palomas de ternera, que son tortillas de harina que parecen las alas de una paloma, para respetar la memoria de su antiguo jefe, de Kalionchis, que hacía tortas. Dicen, vamos a hacer otra cosa, y las famosas palomas de ternera es con la ternera que hacía Kalionchis, pero con tortillas de harina que ya. Continuó René Molina. Que continúa, exactamente. Sí, ¿verdad? Sí, que es primero en la calle de Acuña y después ahora acá en exacto, Presidente Cárdenas. Y hay otro personaje de origen libanés que es muy interesante, Karum, que puso un restaurante que era una gran labor social cerca del mercado, para todos los cargadores o campesinos que llegaban al mercado, justo en la esquina de lo que llamaban La Rinconada, en Narciso Mendoza y Pérez Treviño, Padre Flores, y comentan que, incluso testimonios de primera mano,
que había mucha gente que se llevaba los platos de peltre, las cucharas, entonces los tenía clavados y las cucharas las tenía amarradas ahí a una parte alta para que la gente comiera, pero no se los llevara. Y tenía una frase, un eslogan muy interesante que me comentaba mi papá, decía: a Dios le debes la vida y a Carrum la comida, ¿verdad? Y era básicamente lo que llaman puchero, el caldo de res o un guisado, arroz. La comida de Saltillo no era muy variada, pero me parece que estos migrantes también le dieron un toque especial y una aportación importante. Entonces, ese es el siglo XX, yo considero, bueno, todavía tenemos una gran migración a partir de 1979, con el clúster automotriz, cuando has de recordar, Adrián, que Saltillo se desborda, no había dónde vivir, las casas son complicadas de encontrar, las rentas son muy altas, porque viene unos cuantos dirigentes de Estados Unidos con el inicio del clúster General Motors y Chrysler, las armadoras de automóviles, pero viene mucha gente del centro de México, del Estado de México, de Jalisco, de Michoacán, Veracruz, porque en Saltillo pues no había desempleo, que es un poco lo que ocurre ahorita. O sea, hay una gran cantidad de migrantes que fortalecen como mano de obra a esas industrias, ¿no? Eso ocurre desde 1979. Saltillo se desborda geográficamente con todos esos procesos migratorios que recientemente lo podemos ver, por ejemplo, en los automercados, en las gasolineras, en las tiendas de conveniencia, donde los operadores o los que trabajan ahí es gente que viene de fuera, sobre todo del sur, Tabasco, Veracruz, etc. Entonces hay ese proceso migratorio, no hablaríamos de extranjeros, pero sí de connacionales que llegan. Y de extranjeros, pues claro que vemos ahora algunos italianos, algunos franceses, algunos checos, por ejemplo, rusos, en el campo educativo, sobre todo en químicas o en psicología de esa procedencia, rusos o checos, pero también en la industria, pues recientemente una oleada de coreanos, chinos, etcétera. Entonces, Saltillo se está enriqueciendo otra vez, se está volviendo multiétnico, me parece, y eso pues nos espera, me parece que algo maravilloso, ¿no? Vamos a cambiar un poco. Incluso en estas olas migrantes de los últimos años, tan pronunciadas, que parecen hasta auspiciadas, sí, que en su tránsito al sueño americano, hacia la frontera, yo he visto que un porcentaje se queda en Saltillo. Sí. Ya vemos aquí haitianos. De hecho, que sí. Ya viven en Saltillo. Exacto, haitianos, hondureños. Empiezan a contratar los comercios, ¿verdad? Sí, hay haitianos, centroamericanos, sobre todo hondureños en primer lugar, salvadoreños, guatemaltecos un poco menos, venezolanos, colombianos, también están llegando, pero realmente es una migración forzada, porque las condiciones de estos países es muy difícil, entre los maras en Centroamérica o las pandillas, la pobreza o el tipo de gobierno que viven, de tal manera que pues llegan, muchos de ellos, como comentas bien, Adrián, con el sueño americano, y al no poder ingresar, pues dicen, bueno, Saltillo está mucho mejor que donde vivía, y han decidido quedarse aquí. Bueno, incluso cuando... Es que hablar de maras a veces da miedo, pero porque están relacionados con delincuencia en otros lados. Definitivamente. Y no necesariamente todos los que vienen son malos. No. Tampoco todos los que vienen son buenos. Pero hablan de un asentamiento de maras importante en Agua Nueva, acá al sur de Saltillo. Ah, no lo sabía. De gentes que vinieron en el ferrocarril y ahí se bajaron y ahí se quedaron cuando un ferrocarril se descompuso y familias se asentaron ahí. Eso lo he leído yo en las crónicas actuales, no en las históricas. Sí, pues viene de todo. Cuando vinieron los portugueses y españoles, también la mayor parte de ellos, es más, Hernán Cortés era perseguido allá por amoríos que tuvo ahí un poco curiosos. Muchos de ellos eran criminales, como los que venían con Cristóbal Colón, de hecho. Entonces, la gente que se va... Los presos que sacaron y los mandaron a las aventuras en los barcos. ¿No? Exactamente, sí. Entonces, evidentemente que hay de todo, ¿verdad? Yo siempre tengo fe en que las cosas van a ir mejor, a pesar de los problemas que tenemos ya por el territorio, por el agua, por los recursos, el espacio geográfico. Pero yo pienso en esa famosa ley del péndulo de la humanidad, que bueno, cuando algo hay malo, vamos a regresar a algo bueno. Y ahorita estamos en una especie de impasse, ¿verdad? Como un callejón donde no sabemos qué va a pasar, pero yo tengo fe en que las cosas van a estar mejor. Nos
quedan 5 minutos de programa. Ha sido muy aleccionador. Gracias. Tu presencia aquí, Carlos. Tratando de resumir cosas, debemos agradecer y reconocer la aportación de los extranjeros en Saltillo. Sí, definitivamente. Yo considero que en primer lugar porque nosotros somos productos de la mezcla entre distintos etnias, distintos países, distintos imperios incluso, distintas personas de distintos grupos étnicos. Me parece que es muy, muy irracional en decir que vinieron los españoles y nos conquistaron, cuando la mayor parte, el 90 y tantos % de los mexicanos tenemos apellidos españoles, y que tampoco somos ni españoles puros ni indígenas puros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se quitó la estatua de Colón en Paseo de la Reforma en México, para poner una mujer indígena, una escultura bastante mal lograda como escultura, y yo la verdad sí me sentí muy molesto, porque digo, es que es ridículo pensar que vinieron y nos conquistaron. Nosotros fuimos conquistadores y conquistados. O sea, somos la mezcla, a veces un poco tosca, difícil, violenta, pero finalmente de ahí venimos y así nacimos. Y hasta los puristas que se sienten en Saltillo, españoles puros, pues deben reconocer que eran sefardíes, la ¿También? Mayoría de los que llegaron aquí, gente Sí, de los pueblos. eran perseguidos. Perseguidos, judíos algunos. Sí, yo pienso que nadie se va por gusto. Yo viví en Francia 5 años, cuando el doctorado, y conocí a muchos migrantes, sobre todo portugueses, españoles, chilenos, uruguayos, y la verdad es que todos, sin excepción, que podría contar 12 o 14, todos se fueron por problemas en su país. Y añoraban. Recuerdo a un señor grande ya de Portugal. Yo conocí a su hijo y dos veces que fuimos a su casa, y todas las noches se escuchaba música en portugués, veía programas en la tele en portugués, había comprado una casa en el pueblito de Chaves, en Portugal, y nunca regresó. Y a mí me daba como mucha, pues un poco de una sensación extraña, pues no es compasión, pero algo parecido, de decir, siempre pensó en regresar y nunca pudo. No sé si viva todavía, pero seguramente él murió en Roanne, en la ciudad donde vivía cerquita en la Borgoña. Dejaron su tierra, su familia, sus todo, amores. Porque era la guerra. Pero vinieron a adoptar a esta. Exacto. Que eso es lo que no queremos entender. Exacto. Y nosotros somos consecuencias de ello, de esas migraciones, de esas mezclas, y que me parece que eso debería permitirnos mayor empatía, también para recibir a los que llegan. Que hay gente mala, pues evidentemente, pero la gente mala pues igual la tenemos entre los connacionales. Es muy relevante esto que dices, Carlos. Muy importante. Yo lo comparto 100%. Todos en Saltillo tenemos una parte de nuestra alma es migrante. Definitivamente. Todos, el que lo niegue, claro, lo tiene, lo reconozca o no. Sí. Entonces debemos ser menos ingratos con los migrantes. Exacto. Que llegan. Sí, más empáticos. No verlos por encima del hombro, más empáticos. Sí. Arroparlos, abrazarlos. Vienen de muchos kilómetros, de tragedias peores que las nuestras. Sí, sí. Cuando yo vivía en el extranjero me di cuenta lo que se siente. A pesar de que, bueno, yo tenía una beca, no tenía problemas económicos con mi familia, pero es difícil. Aún resuelto el problema económico es difícil. Y cuando no tiene nada, cuando los ves pidiendo en las calles con las familias, la verdad es muy, muy triste. Y yo pienso que tendríamos que cambiar la actitud hacia lo positivo. Tengo sentimientos encontrados, dice alguien en las redes sociales, pero analizados desde un sentido distinto. Dice, yo tengo sentimientos encontrados. Si alguien los perdió, aquí está. Ah, qué bien. Es un concepto distinto para arropar toda esa migración. Sí, sí. Saltillo es rico por nosotros y por los extranjeros que también somos nosotros. Exacto, exacto, que formamos parte de toda esa historia y que va a continuar. Esta cámara es tuya. Dale un mensaje a los saltillenses. Gracias. De la riqueza extranjera de Saltillo, por favor. Pues desde mi punto de vista, Saltillo es una ciudad maravillosa. Honestamente yo no la cambiaría por nada. Es un valle que fue muy fértil, que ha crecido un poco desmesuradamente, pero que mantiene esa esencia, que desde mi punto de vista es la esencia por el respeto al humanismo, por el respeto a las ideas. No es una ciudad ostentosa, como hay otras, de edificios enormes, de grandes riquezas visibles, sino me parece que la mayor riqueza que tiene la ciudad es la espiritual. La forma de ver la vida,
de vivir, gracias quizá en buena medida a ese determinismo geográfico que nos da un valle que fue muy fértil, con el mejor clima de todo el noreste de México. Es la ciudad que tiene el mejor clima de todos los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y que está hecho con gente como nosotros, que durante muchos siglos la ha ido forjando y la seguirá forjando. Pues nosotros que bueno, ya estamos, pasamos la juventud y la edad adulta, digamos, en ese proceso estamos de irla dejando, me parece que debemos estar contentos con lo que se ha hecho y estar muy esperanzados en el porvenir. Conocer, respetar y amar nuestra historia. Definitivamente. En Saltillo y en donde sea nos permitirá morir, pero trascender. Exacto, sí, a través de lo que dejamos. No morir como sociedad. Exacto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Adrián, por la invitación. Y estamos emplazados para otros temas. Con mucho gusto, sí, sí. Hay varios temas que manejo y sobre eso cuente conmigo. Muy bien. Gracias por acompañarnos en Ciudad Digital. Los programas son los jueves a las 12. Aquí nos vemos.